¿vale? Bueno, como he dicho, el concepto del arte conceptual, con referencias como Marcel Duchamp, donde hacía de objetos cotidianos obras de arte, siendo lo importante la idea más allá que de propia técnica. Artistas como Bruce Nauman o artistas como Félix García Torres, quizá porque yo lo que veo es esa idea de trabajar sobre la identidad, sobre la individualidad, el arte alter ego, o en el caso de la escultura de Thomas Schutter. Para ellos la escultura es importante como objeto, como identificación, pero también el espacio como un entorno donde se genera un espacio, un escenario donde se desarrolla sus obras. Bueno, si os parece bien, esta pequeña breve introducción que he hecho, voy a pasar la voz a los dos. Ellos van a ir hablando alternadamente, antes a Carolina, para que haga también su presentación de galería y luego ya pasamos a los artistas. Si quieres, Carolina, le pones el micro. No se os oye. Mira, abajo a la izquierda tienes un micro, lo tienes que... Ahora. ¿Ahora nos escucháis? Sí. Ahora. Vale. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues nada, si me permite, Carolina, voy a hablar yo primero. Quería agradecerte, Elisa, la oportunidad de incluir a MPM Rosado en estos miércoles de arte que estás organizando. Quería, por supuesto, agradecer a todos los que os habéis sumado a este coloquio. Supongo que hemos tenido un tiempo importante para reconsiderar nuestra vida, para replantearnos muchas cuestiones, probablemente para también echar de menos algunas cuestiones, ¿no? Como por ejemplo la posibilidad de visitar una exposición, de descubrir las nuevas obras o las nuevas producciones de unos artistas. También supongo que hemos tenido tiempo de disfrutar las obras que tenemos en casa, de establecer unos diálogos más íntimos y más prolongados también con esas obras. Y bueno, pues realmente espero que pronto podamos volver a tener la oportunidad de continuar programando y de intercambiar experiencias y conversaciones. Le doy la palabra a Carolina para que continúe. Bueno, pues buenas tardes a todos y nada, pues, suscribiendo todo lo que Julio ha dicho. Bueno, para aquellos que no nos conocéis y para los que queráis saber un poco más de la galería, os voy a contar un poco así brevemente, ¿no? Nosotros iniciamos nuestra andadura profesional en el año 2002, ahora en septiembre, hacemos 19 años ya de galería. Para nosotros nuestra profesión es algo totalmente vocacional, estudiamos juntos Historia del Arte e inmediatamente abrimos la galería en Sevilla. Nuestro proyecto tiene una vocación internacional, pero siempre hemos creído importante trabajar en el contexto y por eso mantenemos la galería en Sevilla, ¿no? Que es una ciudad para nosotros muy importante, que creo que tiene mucha importancia y mucha trascendencia todo lo que aquí sucede. Trabajamos con artistas que trabajan en base a proyectos. Tenemos la suerte, creo, porque hemos conseguido la complicidad de todos los artistas que siempre hacen proyectos muy específicos para el espacio de la galería, desarrollándolos de una manera pues, muy experimental, ¿no? Para nosotros la galería siempre es como un espacio de ensayo, un espacio de experimentación. Así se lo hemos transmitido a los artistas y creo que ellos lo han entendido así, ¿no? Bueno, casos como, no sé, hemos tenido exposiciones de artistas incluso de Venezuela, Iván Candeo o Belén Rodríguez, y han hecho proyectos pues, hablando de la ciudad de Sevilla como puerto, como crisol de cultura, ¿no? Bueno, eso para nosotros es muy, muy interesante, ¿no? También trabajamos con un grupo reducido de artistas, ¿no? Porque, bueno, creemos que cada artista necesita un grado de implicación muy importante. Para nosotros requiere mucho trabajo, mucha dedicación y, bueno, preferimos esa especialización. Tenemos un grupo de artistas, un notable foco andaluz. Bueno, andaluz, somos de aquí y para nosotros, como os he contado, nos importa trabajar desde el contexto y también poner en valor
el potencial que tiene la creación aquí en Andalucía. Por otro lado, también tenemos con mucha cercanía con la escena latinoamericana. He visto que tenemos algunos amigos colombianos unidos a esta charla. Bueno, esto ha sido un poco una cosa muy circunstancial también. Empiezas a trabajar con un artista, te presenta a otro, empiezas a participar en ferias, empiezas a hacer amigos y coleccionistas y al final pues creas una pequeña comunidad. Bueno, al final somos naciones hermanas, ¿no? Y eso siempre nos ha unido mucho. Y bueno, y luego también algunos artistas que trabajan en Europa del Este, pero quizá los dos focos así más fuertes son esos, ¿no? Y bueno, pues en esta cita en la que estamos ahora, que vamos a hablar de Manuel y de Miguel, que son dos artistas andaluces que, bueno, que trabajan desde siempre juntos y para ellos yo creo que lo más importante en su obra es el diálogo que establecen constantemente en su obra y que viene marcado por esa cuestión gemelar que es algo bueno, que es algo identitario, ¿no?, en su obra. No sé si quieres comentar algo de ellos tú también. Bueno, a mí me gustaría resaltar efectivamente, compartir la opinión de Carolina, de que creo que el elemento esencial en el trabajo de Miguel y de Manuel y de Pedro es realmente el diálogo. Creo que forma parte de lo que es un proceso que queda velado. Casi es un misterio, porque nosotros, por más que le hemos interpelado, le hemos consultado quién se encarga de qué parte del trabajo, nunca han sido capaces de revelarnos ese secreto, lo mantienen muy en privado. Ni siquiera nosotros, cuando vamos al estudio, nos dicen quién se encarga del dibujo, quién se encarga de la escultura, quién se encarga de la fotografía. Es un misterio, como digo. A ver si sois capaces de sacárselo ahora durante este coloquio. Pero creo que efectivamente esa cuestión, podríamos decir, de trabajar juntos como hermanos, de verse siempre interpelados en el otro, como si fuera un inmenso espejo, ¿verdad? Como decía algún crítico en alguno de los textos. Estoy segura de que alguno iba a preguntar eso. Ya veremos si lo contestamos. Y bueno, después hay otras cuestiones muy claras, ¿no?, marcadas, ¿no? Por ejemplo, pues la idea de la identidad, ¿no?, o la dualidad, ¿no?, tanto representativa como hablando sobre las cuestiones del lugar, ¿no?, el interior, el exterior, lo público, lo privado, son temas que están siempre presentes en su obra. Pero yo quisiera destacar un elemento más antes de cederle la palabra, y es, creo, realmente la versatilidad de su trabajo y el riesgo que asumen con cada una de las nuevas series. Es realmente como abordar un nuevo proyecto desde nuevos planteamientos, están constantemente innovando, indagando en los procesos, paralizando lo que serían los procesos de las obras en puntos intermedios, lo descubierto, reivindicando, por ejemplo, el accidente, los tiempos en los diferentes procedimientos y combinando, podríamos decir, procesos que vienen de distintas disciplinas y volcándolas hacia otros. Me parece que realmente esa versatilidad del lenguaje y esa manera, podríamos decir, de reinventarse con cada nuevo proyecto, me parece que es uno de los elementos que yo más valoro en el trabajo de Manuel y de Miguel, y se lo agradezco muchísimo. Bueno, pues si os parece bien, le vamos a pasar la palabra a los artistas, pero antes voy a hacer una pequeña petición, si nos importa. Lola Ortega y Juan, ¿podríais apagar la cámara si nos importa? ¿Ves? Abajo a la izquierda tenéis la cámara. Es que así de esta manera salí... y Paco también, si no le importa. Perfecto, muchísimas gracias. Fenomenal. Bueno, pues cuando queráis, yo empiezo y vosotros me vais diciendo cómo queréis que haga el recorrido de las... Así. Vale. Le he dicho que apagáis la cámara, sobre todo porque es que está hecho para que las obras se puedan ver, si no, se nos van a sobrepasar. Bueno, pues avanzamos. Cuando queráis. Bueno, empiezo yo y así. Hola a todos, muchas gracias por la invitación, Alisa. Y gracias también a Carolina, a Julio, por estas presentaciones. Sí que es verdad que lo de el trabajo en dúo es raro. Para nosotros no tanto, porque como lo hacemos desde pequeñito. Y bueno, también es decir que somos gemelos, univitelinos, que quizás eso también es una condición un poco rara y, como decía el otro, monstruosa, casi. Y bueno, y al final, no sé, si las circunstancias nos han
llevado a trabajar de una manera conjunta y haciendo la práctica artística y sobre todo la escultórica, ¿no? Que es la que más nos interesa en el principio. Luego, como muy bien dijo Elisa, partimos de proyectos, o sea, trabajamos, lo que nos gusta trabajar son proyectos en serie, como también se ha comentado, partiendo de ideas, que es como más nos gusta trabajar, y después ya vamos buscando los medios, ¿no? No necesariamente estamos pensando en la escultura, ni mucho menos, sino luego, dependiendo de cada idea, se ajusta más a determinados procedimientos o técnicas o algún medio. Creo que hacemos como una especie de recorrido, ¿no? Y aquí vemos esta pieza que es ya del 2002. Es como cuando empezábamos a trabajar temas de figuración. Manuel me tiene que ir cortando porque si no me enrollo. Y se titulan Dormido mucho tiempo en el bosque. Y son piezas a tamaño real hechas en arcilla. Toda esta serie del principio, del 2003, parten de esa relación entre Manuel y yo, que tiene que ver con los gemelar Era como el comienzo nuestro, ¿no? Y era un poco como el verte un molde, ¿no? O sea, nos hicimos un molde cada uno de nuestro cuerpo y fue sobre el 2001, 2002. Y sobre ese molde se hacían estas piezas. Alguna parte era modelada y la otra salía de los propios cuerpos, ¿no? La idea un poco ha seguido manteniéndose en el tiempo, prácticamente en 15 o 17 años. Y esos mismos moldes se están trabajando ahora y dándole como otra explicación a eso, ¿no? Al molde, que es una parte de tu cuerpo, pero un poco también era como el comienzo, ¿no? De esta serie de piezas. Y eran muy de representación, ¿no? Una escenografía que prácticamente la figura quizá es la que lo compone, ¿no? Por el espacio entre las figuras. Hay otra serie o parecidas obras que se han hecho durante este mismo tiempo donde se elaboraban de la misma manera, ¿no? Sobre un espacio que se modificaba gracias a las mismas figuras. Y eran a tamaño natural y eran de arcilla cocida, vamos. Un procedimiento también muy andaluz, ¿no? El tema del material, sobre todo cuando es algo que también nos interesa, ¿no? Un poco dependiendo del proyecto, utilizar un material determinado. Esta pieza es de la colección del MUSAC, del Museo de Castilla y León. Yo sigo avanzando, ¿vale? O sea, yo... Sí, sí. Sí, este primer periodo así, que es de todo de figuración, que casi estamos nosotros representados o posiblemente seamos alguien parecido a nosotros, tiene que ver con esa idea de reflejo, de imagen duplicada, que es el principio que quizá es lo que tenemos más a mano para empezar a trabajar, ¿no? Que es lo más complicado para un artista, ¿no? Sobre qué hacer, ¿no? Y esa pieza que hemos visto antes está en Montemedio, en Vejer de la Frontera. Secuencia ridícula, que es la única o de las pocas intervenciones que hemos hecho en el espacio público y se puede ver allí en Vejer. La siguiente que proponíamos es esta, que fue en una feria de Art Basel y se ven tanto la pieza de la figura como los dibujos. En la escultura pasamos en este periodo, ¿no? Que va del 2001 al 2003, 4, 5, de hacer las en terracotas, que son materiales que son muy pesados, a, por ejemplo, estas piezas que son en resina de poliéster. Sí, un material más ligero, ¿no? Que como empezábamos a interesarnos también sobre el tema del espacio, ¿no? Te permitían un poco establecer otro ritmo en los espacios galerísticos o de exposición. Al igual que este, ¿no? Y casi siempre, casi todos los proyectos, menos el que hemos visto quizás anteriormente, pero tanto el de Vejer o este que fue en De Flesal, que es un centro de arte en Middelburg, en Holanda, son piezas hechas a propósito, ¿no? Para el espacio. Era como una especie de exvoto donde el personaje lleva un pie suyo, duplicado. Luego solemos acompañar toda la serie escultórica cuando nos expandimos un poco en el espacio con dibujos que son un poco representacionales, pero también a la vez juegan como un poco de maquetas o de bocetos, ¿no? De hecho, bueno, los llamamos dibujos, pero la mayoría son collages.
Y estos son de los primeros que sacamos de una serie muy larga y que seguimos también todavía haciendo, ¿no? De gente un poco al margen, como en el límite, y están como jugando en el espacio de la ciudad. Sí, son fotografías, ¿no? Son fotografías y collages con pintura wash, ¿no? Pintura acrílica. Nosotros tenemos como una especie de línea donde empezamos a trabajar con los espacios, esos espacios que son interiores, pero del interior del cuerpo, y se van expandiendo hacia afuera, ¿no? Y va desde el espacio interior, el exterior, el intermedio, que es ese espacio de liminar o limbo, hacia un espacio más practicado, ¿no? Que es el que estamos haciendo ahora. Aunque al final vamos haciendo como capas, es una cosa como cíclica. El pelele, que proviene de esa imagen del boceto de Goya, de la pintura de Goya, que lo tuvimos durante una parte, no era permanente la pieza, sino transitoria en el ayuntamiento, en la plaza del Ayuntamiento de Sevilla. Algo que se hizo paralelo a una de las bienales, las primeras bienales aquí en Sevilla. Y luego, hablando de ese espacio exterior, ¿no? De ese mirar hacia afuera, del observador que observa o al revés, están las ventanas iluminadas. Es un proyecto que hicimos para el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en el 2005. Nos lo encargó Pepe Lebrero, y nosotros decidimos trabajar en un espacio específico que era esa especie de entrada a la Cartuja de Sevilla, al Monasterio de las Cuevas, donde hay 12 árboles. En esos 12 árboles propusimos 12 cajas un poco a la aventura minimalista, 12 cajas de ventanas. Se llama Ventanas Iluminadas de un texto. Nosotros combinamos mucho el trabajo un poco más conceptual tal, con la literatura o el cine, que nos encanta, ¿no? Y, por ejemplo, esto proviene de un texto de Roberto Alt, un argentino de Aguas Fuertes Porteñas, que se titula Ventanas Iluminadas. Luego mezclamos con Kafka, Italo Calvino o Enrique Velamatas. Habla de bueno, esos paseos que te das o nos dábamos por la calle, ahora también, y ves esas pequeñas luces iluminadas y te vas imaginando ese espacio interior y ese mundo vivido. O también sientes esa observación, ¿no? Como de esa vigilancia, ¿no? Por parte del que está ahí arriba. Uno de los proyectos también específicos para la Bienal de Pontevedra fue Para acabar, que proviene del título de un poema de Samuel Beckett. Son 2 piezas de resina, vuelve a ser... Esto es como veis, están un poco combinadas las piezas, pero es del tiempo en el que terminamos, en un momento dado, el 2005-2006, que terminamos un poco, por lo menos decidimos, no hacer más piezas de figuración, aunque después lo hemos retomado. En cuanto a lo que es una historia, ¿no? Contar algo más narrativo, ¿no? Se convierte ahora en como una especie de experimentación de eso mismo, de todo lo que se ha trabajado durante estos últimos años, ¿no? Como esta pieza. Vuelve a ser ese espacio intermedio, ¿no? Que hablábamos antes del istmo, que juega entre el espacio de dentro y de fuera. Es un espacio que se podía pisar incluso. Y esta quizás es la pieza con la que hemos visto anteriormente, que igualmente vuelve a ocultar al personaje, ¿no? Luego, como también hablando de literatura y de cine, pues Ingmar Bergman, ¿no? Con esas voces que hablan a las paredes, donde pensamos que puede haber alguien detrás. Eran como una especie de tapia falsa, porque jugamos también con eso, ¿no? Con elementos reales y ficticios, y hay una serie de fisuras por donde puedes ver el interior, que es la otra imagen, ¿no? Que se ve al lado, ¿no? Esa especie de personaje que está como integrado dentro de la pared. O insomnio. Ese suelo como semipartido, semiarqueado, especie de cubierta,
y debajo está ese personaje también sustentándolo. Vamos dando como combinaciones. En el 2008 hacemos esta serie de Spleen, que proviene de Baudelaire, del Spleen de París. Y este año nos dieron el premio Arco de la Comunidad de Madrid, que, bueno, lo daban por una pieza a menores de 35 años. Y no es esta pieza exactamente, pero es algo parecido. Que son como piezas antropomórficas, jugando con las formas del árbol. Están hechas en terracota. Todos estos procesos que a nosotros nos gustan mucho por los materiales son terracotas huecas, ¿no? Y que nosotros no trabajamos digamos, esto es más técnico, un poco más... No trabajamos haciendo masas y ahuecando, sino que son cerámicas escultóricas, le llaman, ¿no? Que partes de láminas de barro, de arcilla. Y va moldeando. Esto quizá, como es ya más reciente en los años, y es esa que hablábamos de esa otra parte que teníamos, de esa práctica del espacio, y que empezamos también yo creo que es una cosa peculiar de trabajar con el objeto, ¿no? Y nos gusta pensar en esos objetos vividos, los objetos que tienen memoria, ¿no? Biografía, y son sillas, las típicas sillas de bambú, que lo que hemos hecho es comprarlas, digamos que la hemos separado con todo, tenía un viaje de puntillas y de chingrapas, las hemos limpiado y lo que hemos hecho con toda esa silla, con todas las piezas, que esta creo que tenía unas 23 piezas, por eso se llama silla 23, unirlas, haciendo como una especie de línea. Se unen a través por medio de unos tubos de cobre. Sí, un dibujo, ¿no? Al fin y al cabo. Esto es lo que hablamos fue la exposición en el 2016 en la galería de Julio de Carolina de Julio, Alarcón Criado. Es una pieza de terracota, lo que pasa es que está hecha por partes. Jugábamos con la idea de fondo figura, porque puesto que está bañada en una especie de grafito graso, negro, fijado, y es esa vuelta a la figuración que hablábamos antes y que nos gusta pensar esto de la cinta de Moebius, que siempre hablamos, ¿no? Que es como esa cinta de doble cara, pero que con una sola línea, ¿no? Con un solo borde y que va dando vueltas, y es una idea que siempre nos ronda la cabeza, volver a trabajar con la figuración, vamos, en distintos aspectos. Siempre que intentemos contar algo, ¿no? Es una pieza que es tridimensional, pero en la imagen aparece bidimensional, ¿no? Como un recorte. ¿Podéis contar, ¿Sí? ¿podéis contar la historia de la instalación que hay al fondo de la sala? Sí, ahora creo que se veía ahí una diapositiva que es un carrusel de unas 75, 80 diapositivas, creo que eran 75. Es igual que los moldes desde el principio, del 2001. Los moldes de donde salen esas piezas, ¿no? Las piezas de escultura, pues esta, ¿no? igual que los moldes que los conservamos desde el 2000 o 2001, que los hicimos en nuestros cuerpos, nosotros hemos ido haciendo una especie de registros en diapositivas de nosotros en distintas posiciones para trabajar con ellos, ¿no? Y son distintas posiciones de nuestro cuerpo, tanto del cuerpo de Manuel como el mío, en el estudio o en determinados espacios, ¿no? No sé si creo que había una imagen por ahí donde se veía un detalle de... Bueno, muchas de estas figuras que aparecen en... Esta, ¿no? ¿Esta? No, la que aparecemos nosotros... Las diapos. Estas son esas 75 diapositivas. He puesto una muestra y son... o sea, nosotros partimos de estas diapositivas para hacer tanto la escultura como los dibujos. De hecho, estos pueden ser del 2000 o por ahí, hay del 2000, 2004, 2006, así, de diferentes registros que hemos ido haciendo. Y esto nos ha servido para hacer los dibujos, por ejemplo, de como perros callejeros que veíamos al principio, o esos que has enseñado antes, Lisa, de este. Creo que hay una lámina. ¿Lo puedes pasar hacia...?
estos, ¿no? Esas Esto- figuritas. No, bueno, yo le llamo dibujos, pero son pinturas que vuelven a ser collage, que los llamamos los sujetos, y esas figuras que aparecen en el espacio, pues son rescatadas de esas diapositivas. No sé si se ven, ¿no? Esas figuritas en negro. Esto igualmente son los sujetos, nosotros llamamos dibujos, pero son collages en pintura, combinadas el acrílico y la fotografía pegada. Y son de distintos sitios de Sevilla, pero están totalmente desubicados, ¿no? Igual puedes encontrar partes de Triana, de los Remedios o la Torre del Oro, y esos personajes, una especie de ambiente metafísico a lo de Crico, ¿no? sí. Que nos hacía gracia la historia. Luego, Sí, de nuevo seguimos con... Estas piezas son ya más recientes y bueno, prácticamente hemos tardado como 10 años o así en volver a esos moldes de los que comentaba Miguel para hacer piezas, ¿no? Y en este caso, pues, simplemente no utilizamos un poco la idea de las asanas, ¿no? Del yoga para hacer o conformar una serie de piezas que fueran hasta dónde llega el cuerpo, ¿no? En cuanto a si es posible esa forma. Y son solamente los fragmentos. Están hechos en ceras de colores y están unidos por latón entre ellos. son piezas que Igualmente es una serie. más experimentales, pero que tienen el sentido de trabajar otra vez con el cuerpo, con las extremidades. Lo que hacemos es fijarnos en cuanto hay una reunión de extremidades, ¿no? Todo lo demás nos da igual en cuanto al cuerpo, pero sí en cuanto hay un pie que toca una mano o la cabeza, pies y manos, pues hacemos como una especie de contacto y ahí hacemos esa. El modelo era Vishnu, que es un nota que hace yoga muy bueno. Y luego Manuel lo intentó hacer, pero no le salía. La postura es de Manuel, claro. Luego, que parte un poco de esas piezas de yoga y va hacia otros aspectos, pero que también nos interesan, ¿no? Vuelvo a decir que, claro, hacemos esto siempre y cuando le encontramos un sentido, ¿no? Para nosotros, que a lo mejor parece como una cosa muy vista, pero para nosotros tiene ese sentido. Luego también viendo todo lo que está pasando ahora con los abrazos, el abrazo y el tocarse o no tocarse, le encontraba mucho sentido porque esto nos da cierta nostalgia de cuando te podías tocar entre varios, ¿no? Como el de siempre, todavía. Sin guantes. Y hay una pieza de Rodin que siempre nos ha parecido como muy rara, ¿no? Que es él que esculpe una mano y esa mano posee o está manteniendo una piececita hecha por él, ¿no? Entonces es como la escultura que mantiene o sujeta, la escultura que sujeta la escultura, ¿no? Porque al final es un poco así. O como cuando tú estás componiendo, ¿no? Y podría ser la mano real o la mano ficticia. Técnicamente también hay otra idea que es el trabajo de moldes antiguos, que vienen desde el 2000, o moldes que son modernos. Sí, un poco pensando también en las técnicas, ¿no? Cómo han evolucionado y que se ve incluso en las calidades del material, ¿no? O incluso en los materiales, cómo se están mezcladas diferentes escayolas. Cada pieza es un elemento o un material que se ha utilizado escultóricamente. Entonces, pues sí se pueden ver, o quizá dentro de la idea le damos importancia a eso, ¿no? A esos materiales diferentes en cuanto a peso, en cuanto a procedimiento, para utilizar como una banda de tiempo, ¿no? Y hablar un poco de la escultura. Vamos, de hecho ahí se ven piezas que se realizan en yeso, que es muy pesado, o piezas en resina de poliéster, bueno, de resinas acrílicas, porque ya el poliéster no lo usamos, son resinas acrílicas que son plásticos modernos o resinas de otro tipo, ¿no? Tienen nombres como el alginato y tal, ¿no? Sí. Y proponíamos esta de Salinas para terminar, que es como una especie de otra vez pues bueno, porque nosotros nacimos en San Fernando, en Cádiz, y es algo que tiene que ver con las salinas, con ese entorno natural nuestro que
es tan evocador, y luego el juego del espacio, ¿no? De otra vez algo que es muy repetitivo, ¿no? No solo el trabajo con el sujeto, que eso al fin y al cabo somos nosotros mismos, cómo nos componemos de la experiencia de los demás y de la nuestra, y los espacios, ¿no? En general también, que tanto interiores, exteriores, y ahí se ve, ¿no? Como hay un espacio de tela, un espacio de ceras, un espacio acostado, hay un exterior, un interior, y nos parece como algo que también es bastante, vamos, que simplifica un poco el trabajo que hacemos. O sea, los colores y las formas están inspirados en vistas aéreas, ¿verdad? De lo que son las salinas que hay en San Fernando, ¿no? Sí, vistas aéreas, y son además tipos de calidades que se van dando dependiendo de los de vientos, de las aguas, algas, etcétera. También, claro, Está hecho de una manera muy, muy así, ¿no? Porque al final son especies de, ¿cómo se llama? Cuando coges dos tablas. Muy encofrado, ¿no? Muy encofrado. bueno, esta última diapositiva se ha colado. Esta iba quizás al principio, Sí, se ha colado. porque pero bueno, es la intimidad esta que creo que la pieza verde es propiedad del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, creo, de Sevilla. Y la negra es del Centro de Málaga, de Arte Contemporáneo. Y son, bueno, lo que contábamos antes, quizás es por esa cinta de movimiento, no está mal que la hayas puesto ahora, porque cierra un poco, no, es que nos da un poco igual donde terminemos, donde empecemos, porque Sí, seguimos hablando casi de lo mismo. Que además son personajes que somos nosotros dos, con máscaras que son de nosotros mismos, o sea que es como una especie de vuelta al mismo.